Buenos días, niños del grado quinto, les habla su profesora de ciencia Rosario Rojas. El día de hoy, por medio de este video, vamos a estudiar el tema los estímulos que son captados por algunos seres vivos. Los seres vivos que vamos a tratar hoy son los seres unicelulares, que son los microorganismos, los hongos y las plantas. Hay otros seres vivos que son los animales y los seres humanos, pero más adelante vamos a hablar del tema los estímulos que captan estos seres vivos. Mientras, pues en este video solo vamos a tratar estos tres grupos. Antes de pasar en sí a relacionar ya el tema, vamos a recordar un poco lo que es el concepto de estímulos y respuesta. Lo hemos venido estudiando en clases anteriores y se ha enviado también como refuerzo en los talleres, en las guías que hemos enviado en casa. Entonces iniciemos. Los estímulos son los cambios que se generan en el entorno y que provocan una respuesta en los seres vivos. Las respuestas asimismo son las acciones que realizan los seres vivos cuando percibimos el estímulo. Por ejemplo, si percibimos el estímulo del entorno, el frío, nuestra respuesta sería abrigarnos, colocarnos un abrigo. Si recibimos el estímulo del calor, nuestra respuesta sería usar ropa ligera. Pero esto haciendo énfasis en el estímulo que percibimos del entorno, es decir, del medio exterior, porque hay otro tipo de estímulos que se reciben internamente. Les coloco un ejemplo. Cuando sentimos sed, eso es un estímulo. Y la respuesta, ¿cuál sería? Tomar agua. Cuando sentimos hambre, eso también es un estímulo. ¿Y cuál sería la respuesta? Alimentarnos. Eso sería para colocar un ejemplo en cuanto a los estímulos que recibimos internamente, es decir, el que percibimos de nuestro propio organismo. Aclarando un poco estos conceptos, ahora sí pasemos propiamente al tema que son los estímulos que captan estos seres vivos, los microorganismos, los hongos y las plantas. Vamos a iniciar con los microorganismos. Los microorganismos son seres unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. Son seres microscópicos porque a simple vista no pueden observarse. Necesitamos de la ayuda de un microscopio para poder observar este tipo de organismos. ¿Cuáles son? O un ejemplo de ellos. Tenemos las bacterias, paramecios y las amebas. Este grupo de seres microscópicos perciben estímulos. ¿Cuáles son los estímulos que pueden percibir? La variación en la cantidad de luz, el calor, alimento, oxígeno y temperatura. ¿Cuál es la respuesta de estos microorganismos a estos estímulos que perciben? Es que se desplazan o se mueven buscando las condiciones favorables para poder desarrollarse. Por ejemplo, en las bacterias, ellas se desplazan o se mueven buscando la luz, ya que son organismos autótrofos porque fabrican su propio alimento. En el caso de las amebas, se desplazan o se mueven buscando el alimento, porque son organismos heterótrofos y no fabrican su propio alimento. Requieren de otros seres vivos para poder alimentarse. Pasemos ahora al grupo de los hongos. Estos son los hongos, son llamados musgos. En otros libros los vamos a colocar como setas. ¿Cuáles son los estímulos que se perciben en este grupo de seres vivos? La humedad, los nutrientes y las frutas maduras. Estos estímulos tienen como respuesta en los hongos el favorecimiento a su crecimiento, desarrollo y reproducción. En el caso de los hongos también manejamos otro tipo de estímulo, y es que cuando ellos perciben que en su alrededor hay insectos, como respuesta ellos producen una sustancia pegajosa, y esta sustancia pegajosa permite atrapar a los insectos para que ellos luego puedan ingerirlo. Ahora pasemos al grupo de las plantas. En el grupo de las plantas también se perciben estímulos, y estos estímulos favorecen el crecimiento de la raíz, tallo y hojas en las plantas. ¿Cuáles serían los estímulos que pueden percibir las plantas? Ellas pueden percibir el agua, los nutrientes, la temperatura, la luz solar. Y en respuesta a estos estímulos es el favorecimiento al crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas. Ahora, según el tipo de estímulo, la planta tiene varias respuestas.
¿sí? Entonces, en las plantas encontramos que según la respuesta hay dos tipos, hay dos grupos. Entonces, un grupo es llamado tropismo y el otro grupo es llamado nastía. En cada grupo se perciben estímulos diferentes. Por ejemplo, en los tropismos se percibe la luz y el grupo que percibe la luz es llamada fototropismos. Vamos a colocar un ejemplo muy claro para poder entender un poco el grupo de fototropismo, que son los que perciben la luz. Si colocamos la planta en una caja sellada con un orificio donde penetre la luz, es posible que el tallo y las hojas se inclinen hacia el orificio porque es ahí donde van a percibir la luz. Este ejemplo hace referencia al fototropismo, es el estímulo de la luz. El otro estímulo es el del agua y ese es el de hidrotropismos. Por ejemplo, las plantas que crecen en lugares desérticos tienen raíces muy extensas y muy profundas, pero precisamente esa profundidad se debe a que buscan el estímulo del agua. Nuevamente les indico, el estímulo del agua es llamada hidrotropismo. El otro estímulo que se encuentra dentro de este grupo es los geotropismos. Estos hacen referencia a la gravedad. Por ejemplo, si nosotros sembramos una semilla y la semilla empieza a germinar, recordemos que germina cuando empiezan a brotar las raíces. Entonces, cuando la raíz germina, sus raíces van a ir en dirección a la gravedad, es decir, hacia abajo. Pero el tallo y las hojas van a ir en dirección contra la gravedad. ¿Por qué? Porque crecen hacia arriba. Ese es en el grupo de los tropismos. Confirmo nuevamente. Fototropismo es los estímulos que perciben es la luz. Hidrotropismo, el estímulo que perciben es el agua. En geotropismo, el estímulo que perciben es la gravedad. Ahora pasemos al grupo de nastía. En el grupo de nastía también se perciben unos estímulos. Por ejemplo, en el grupo de las termonastías se percibe la temperatura. Hay algunas plantas que abren o cierran sus pétalos dependiendo a la temperatura ambiente. El otro grupo es la fotonastía. En la fotonastía se percibe la luz. Hay algunas plantas que cambian su posición cuando la intensidad de la luz empieza a disminuir. Esto sucede más que todo en las horas del atardecer. Un ejemplo de estas plantas son el trébol. El trébol cambia de posición cuando la intensidad de la luz empieza a bajar. Y por último tenemos las sismonastías. Las sismonastías es el estímulo de la presión. Hay algunas plantas, sobre todo las tropicales, que cuando sienten o perciben que son tocadas, rápidamente se cierran. Un ejemplo de estas plantas son las acacias. Pues bien, niños, este ha sido el tema, los estímulos que son captados por el grupo de seres vivos, microorganismos, hongos y plantas. Ahora vamos a dejar una tarea la cual debe presentarse la próxima clase, es decir, el próximo miércoles cuando nos volvamos a ver. ¿Cuál va a ser esta tarea? La van a desarrollar en su cuaderno y la tarea va a ser la siguiente. Ustedes van a diseñar un mensaje. Ese mensaje lo van a crear ustedes. Ustedes mismos van a crear ese mensaje. ¿Qué va a decir el mensaje? El mensaje va a invitar a las personas a que cuidemos las plantas. Pero ese mensaje tiene que hacer énfasis en los estímulos que percibe la planta, es decir, los que acabamos de nombrar hace un momento. Entonces, colocan el mensaje, hacen un dibujo en relación al mensaje, que esté relacionado con el mensaje. Un dibujo bien bonito, bien creativo, al igual que el mensaje, con letra legible, letra clara y con buena ortografía. Entonces recuerden que esta tarea no es para presentar inmediatamente, sino en la próxima clase, es decir, el próximo miércoles cuando nos volvamos nuevamente a conectar. Este ha sido todo el tema el día de hoy. Espero pues hayan entendido. En caso de lo contrario, pues haríamos un refuerzo a través del grupo. Les agradezco mucho por su atención y les deseo que tengan feliz día.
Que esté muy bien, bendiciones para todos.